En este video vamos a ver la metaheurística evolución diferencial. Vamos a ver los orígenes y vamos a ver cómo calcular algunos individuos de la nueva población de manera que sepamos cómo funciona. No vamos a hablar mucho de las aplicaciones ni nada de eso, solo vamos a hablar de la parte de los orígenes y para qué se creó. Vamos a recordar inicialmente el problema de optimización. Tenemos una función objetivo para minimizar que está sujeta a dos tipos de restricciones, lineales y no lineales, que pueden ser inecuaciones o ecuaciones. Y vamos a tener unos bordes. Estos bordes están separados porque cuando hablamos de optimización sin restricciones, tenemos en cuenta estos bordes, porque en general todas las variables tienen unos bordes inferiores y unos bordes superiores que no podemos cruzar. Entonces, en el caso de evolución diferencial, tenemos que es una metaheurística diseñada para un problema de optimización sin restricciones, es decir, una función objetivo y unos límites superiores e inferiores. Tenemos que las metaheurísticas tienen una estructura general. Entonces, ellas no utilizan la parte analítica que utiliza los métodos que utilizan las derivadas. Básicamente es un método iterativo que empieza con una población inicial, evalúa la función objetivo, hace unas operaciones basadas en la estrategia de cómo creo yo que puedo encontrar más fácil un mínimo o cómo puedo más fácil encontrar un máximo, y a partir de estas operaciones voy a generar una nueva población que se espera sea mejor o más diversa que nuestra población anterior. Y vamos a iterar desde la evaluación de la función objetivo a generar una nueva población hasta un criterio de parada. Este criterio de parada es un número de iteraciones máximas o un criterio como, por ejemplo, que la solución no mejore en un número determinado de iteraciones. Entonces, básicamente, todas las metaheurísticas siguen. Las metaheurísticas originales, como el temple simulado, varían en que no tenemos una población inicial, sino un individuo o una sola solución que va iterando dentro de esta estructura. Básicamente es la estructura de todos los métodos directos que necesitan la evaluación de la función objetivo para lograr una nueva población. También tenemos que cada paradigma, en este caso el evolutivo, tiene una relación entre la teoría y las características de un problema de optimización. Entonces, básicamente, el paradigma evolutivo se inspira en las teorías de Darwin y Lamarck sobre la evolución y la sobrevivencia del más apto. Entonces, se inspira en que un individuo que tiene mejores características para adaptarse al entorno o para tener una mejor aptitud, básicamente va a poder reproducir y va a poder dejar su legado genético a la siguiente generación. Los que no se pueden adaptar generalmente no logran llegarse a reproducir. Entonces, esa es la idea en la que se basa el paradigma evolutivo. Entonces, tenemos que el individuo va a ser la solución, la aptitud del individuo va a estar con la función objetivo, porque la función objetivo, un escalamiento, la función objetivo penalizada, porque básicamente ella es la que nos dice si esto es mejor que esto otro o esto es peor que esto que ya tenía. Entonces, básicamente la función objetivo siempre nos va a definir qué es mejor o qué es peor en términos de optimización. Tenemos unas operaciones y básicamente en la teoría evolutiva tenemos la forma como se pasan los genes. Entonces se pasan a través de la herencia, que pueden ser asexuales, sexuales o pansexuales,
a través de la clonación. En este caso generalmente son individuos muy pequeños, y está la mutación, que son cambios pequeños que generan pues un cambio eh, dentro del individuo en las futuras generaciones. Tenemos que los padres son soluciones iniciales para el caso de la primera iteración, y los hijos son las soluciones que heredan las características de las soluciones iniciales y son la nueva población. Entonces, básicamente tenemos que las generaciones se asimilan en las metaheurísticas como iteraciones. Entonces, cada iteración es una generación nueva, y cada generación va heredando las características o la información que traen las soluciones de las iteraciones previas. Ya hablando más específicamente de evolución diferencial, fue propuesta en 1995 por Rainer Storr y Kenneth Price en un artículo, en un reporte técnico, y posteriormente ya se consolida en un artículo para el Journal of Global Optimization, donde ya hay más información. Básicamente se diferencia de los otros métodos porque ellos tienen una mutación que se parece mucho a un cruce, y tienen el cruce después de la mutación, y eso no se puede separar. Mientras que en algoritmos genéticos yo tengo operaciones específicas individuales y separadas cada una de ellas. En este caso es una mixtura bastante poco separable, o sea, es una mixtura no separable de estas operaciones. Tampoco utiliza la selección, sino simplemente mutación y cruce. Entonces, pues básicamente esa es como la mayor diferencia en relación a las otras metaheurísticas. Y la otra cosa es que se hace vectorialmente, o sea, es decir, él pasa las soluciones a ideas vectoriales. Entonces básicamente es un método vectorial. Entonces, otra diferencia en relación a las metaheurísticas evolutivas previas es la forma como ellos plantean su metaheurística. Se salen un poco de la inspiración, aunque obviamente ellos hablan de mutación, cruce y las estrategias normales del paradigma evolutivo. Básicamente ellos presentan cómo su método cumple 5 características que ellos consideran debe tener cualquier buen optimizador metaheurístico. La primera es que optimice funciones no diferenciables, no lineales, y que pueda extenderse al multiobjetivo. Y ellos pues muestran en sus funciones de prueba funciones no lineales, no diferenciables, y aunque en ese artículo no llegan a multiobjetivo, posteriormente hay varias extensiones de su método para problemas multiobjetivo. Entonces son funciones con muchos picos, son funciones muy raras, y básicamente funciona bastante bien. Que sea paralelizable, entonces él, por ser vectorial, básicamente es fácilmente paralelizable. Ellos ya en este momento están hablando de computación intensiva, cosa que hace 20 años tenía sentido, pero hoy tiene aún más sentido, pues dadas los desarrollos computacionales y cómo han ido, pues como la división de los núcleos y todo ese tipo de cosas. Y ellos hablan de que sea una metaheurística fácil de usar. ¿Qué es una metaheurística fácil de usar? Todas las metaheurísticas tienen parámetros, y escoger los parámetros es un problema de optimización en sí mismo. Entonces, entre más parámetros tenga, pues tengo un problema de optimización más amplio. Entonces ellos dejaron los parámetros en 2 parámetros. Solo hay 2 parámetros para elegir, y tienen unos rangos bastante claros. Que la implementación sea sencilla. Este es uno de los métodos de más sencilla implementación, y obviamente como es bastante sencillo, el costo computacional es bastante bueno. Entonces pues ellos van mostrando que su método cumple como todas estas características de un buen optimizador metaheurístico.
Ellos dividen la robustez tiene dos caritas más o menos, y entonces la robustez habla de que sea bueno para muchos problemas, es un método robusto porque optimiza muchos problemas y tiene buenas propiedades de convergencia. ¿Qué son las propiedades de convergencia en las metaheurísticas? Básicamente en la metaheurística solo hay como dos o tres intentos, unos exitosos, el del temple simulado es bastante bueno, para demostrar la convergencia de manera teórica. Evolución diferencial aún no tiene este desarrollo y básicamente se hace como cualquier otra que no tiene esta prueba de convergencia, se hace empíricamente tratando de seguir el comportamiento asintótico que siguen los métodos que trabajan con derivadas, como el gradiente. Entonces, básicamente, ¿qué me dice? Que el comportamiento en las primeras iteraciones va a ser que voy encontrando soluciones mejores iteración a iteración hasta que llego a un punto donde no mejoro más. Y eso es básicamente la forma que sigue o que uno esperaría que siga una metaheurística con buenas propiedades de convergencia. Esta metaheurística en particular es estocástica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que yo corro mi optimizador voy a obtener una respuesta distinta, y básicamente una buena propiedad de convergencia para una metaheurística es que si yo corro una vez y una segunda vez, esas soluciones estén muy cerca. Entonces, este gap que hay entre el peor y el mejor valor debe ser lo más pequeño que pueda. O sea, esa diferencia entre el peor y el mejor valor uno desearía que fuera pues prácticamente nula, y que básicamente el peor, el mejor y el promedio fueran lo mismo. Obviamente es un método regido por muchas variables aleatorias, entonces pues básicamente no es posible, pero la idea de un método con buenas propiedades de convergencia es que esto sea pequeño para muchos de los problemas que estamos optimizando. Y eso es básicamente un método robusto que puede ser usado para muchos problemas y que a su vez funciona, tiene unas propiedades de convergencia o funciona bastante bien. Volviendo nuevamente al caso particular de evolución diferencial, ellos hacen una excelente descripción de su método en sí. Ellos dicen que la estrategia es utilizar dos vectores como fuente de variación para un tercer vector. Y eso es la mutación en ellos. Entonces, si tomo dos vectores de los que ya tengo en mi población y los combino para generar una nueva, un tercer parámetro, un tercer vector, básicamente tengo un cruce. Entonces, por eso se habla de que las operaciones de ellos no son claramente como las otras individuales, porque aquí se habla de una mutación, pero no es una mutación totalmente aleatoria, sino que se basa en ciertos conocimientos. En este caso no hay selección, pero en otras versiones hay una selección, y entonces en este caso nuestra mutación no es totalmente aleatoria como esta, sino que tiene un poquito de apoyo en el conocimiento que se tiene, porque voy seleccionando mis fuentes de variación a las mejores que voy encontrando. Entonces básicamente esto es, si bien ellos lo llaman mutación y es una alteración al individuo, básicamente es una alteración con, por decirlo así, un poquito de conocimiento de causa. Entonces, es un método que tiene ambas cositas. Una mutación que tiene un poquito de información y un cruzamiento que es un poquito aleatorio.
Entonces es difícil, pues, porque combinan bastante bien las dos estrategias. En la mayoría de versiones la selección es bastante rudimentaria, y en esta primera versión no hay selección, que es la versión original, es la que vamos a pasar a discutir. Entonces, básicamente, ¿qué hacen ellos? Ellos hablan de tener unos parámetros, unos NP, o sea, unas NP soluciones, y están marcadas con estas X, ¿sí? Entonces ellos me dicen, para el individuo I de la siguiente población, entonces vamos a hablar del individuo 1, entonces yo voy a elegir tres soluciones aleatorias, R1, R2 y R3. Entonces en este caso R1, R2 y R3. Entonces me va a decir que a R1 le voy a sumar un factor F, que es uno de los parámetros que está entre 0 y 2. Eso quiere decir, si es mayor que 1, voy a amplificar ese vector resultante, y si es menor que 1, voy a reducirlo. Generalmente se recomienda entre 0 y 2, pero básicamente la mayoría lo utiliza entre 0.9 y 1.2. Y básicamente dice, hallo ese vector magnificado o más pequeño, y básicamente se lo sumo a la solución XR. Y entonces voy a tener este circulito que es la solución mutada. Y entonces, ¿qué hago? Voy a decir dimensión número 1 o X1 a X0 a X0, voy a escogerlo entre X y B. Entonces ahí básicamente voy a cruzar este vector Y con un vector aleatorio dado por tres vectores aleatorios que escogí aleatoriamente de mi población. Entonces por eso es un poquito, o sea, en las características de estos tres vectores están un poquito, las características están como, por decirlo así, en SB. Entonces hay ciertas características en SB de la población en la que estoy. Entonces es como un poquito como un poquito cruzar las soluciones. Aunque obviamente todo es aleatorio en esta versión original, y obviamente no podemos hablar de un cruzamiento, sino simplemente es una mutación distinta a la que se hace en otras metaheurísticas. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que aparecía en nuestra estructura original es la población inicial. Entonces, ellos hallan un número de individuos uniformemente distribuidos, aleatorios uniformemente distribuidos sobre los bordes. En este caso, en la imagen vemos unos 30 puntos que están señalados en rojo, distribuidos sobre una función que está entre 2 y menos 2 y menos 2 y 2. Entonces básicamente tengo 30 puntos distribuidos ahí. Entonces, ¿cómo se haría eso dentro de una implementación? Básicamente voy a generar una función que se llama población inicial o P inicial, y a eso le voy a llevar unos vectores de bordes inferiores y unos vectores de bordes superiores y una tamaño de población. Entonces voy a generar una matriz de ceros de NP filas y las dimensiones en las columnas. Entonces voy a tener un X donde cada fila va a ser un individuo, y voy a tener un número NP de filas, que es el número de individuos y que es un parámetro del algoritmo. En este caso se recomiendan 30 o más de 30. Entonces, básicamente voy a hacer un ciclo para entre 1 y el número de dimensiones, y para cada dimensión
yo voy a hallar una, un número NP de aleatorios entre el borde inferior y el borde superior de esa componente de mi individuo. Y luego voy a devolver esta población. Entonces, básicamente, esa función se utiliza como se llama la función y entre paréntesis se coloca el vector del tamaño de dimensiones, en este caso tome 10, y superior con el tamaño de las dimensiones y el número de individuos, que en este caso sería 30. Entonces aquí voy a tener una matriz de 30 filas por 10 columnas. 30 filas es el número de individuos y 10 columnas es el número de dimensiones o componentes de ese vector. Luego, una vez hallo una población, en este caso voy a hacer entre 0 y 100 los límites y voy a hacer de 2 dimensiones y voy a tomar 10 individuos. Entonces, empiezo individuo 1. Entonces, hallo 3 vectores que no sean el 1 aleatorios. Entonces, en este caso, elegí el 5, el 2 y el 9. Entonces, el individuo 5 es básicamente 69.01, este queda acá, el individuo 2 es 27.58, el individuo 9 es 11.66 y hallo esa cuenta que vimos ahorita en la gráfica. Y básicamente esa cuenta me dice que coja el individuo R1, que sería el individuo 5, 69.01 y 35.45, y le sume el factor F, en este caso voy a elegir 1.2, y al individuo 2, que sería el individuo 2 de la población, sería 27.58 y 54.79, le voy a restar el R3, que en este caso aleatoriamente tomé el 9, que sería 11.66 y 93.65. Entonces, hallo ese vector B y básicamente ese vector B me dice que tengo un vector de 87, una solución que queda entre 87.87 y menos 11.19. El paso 3 es escoger un individuo nuevo U entre el vector B, que es el que acabamos de hallar, y mi individuo, que yo lo voy a llamar, pues se llama XY, pero digamos en este caso es el 1, con un cruzamiento de punto 4. ¿Cómo escojo mi U? Entonces, si yo tiro un aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, y si ese número es menor que punto 4, entonces yo voy a escoger la componente del vector B. Si es mayor, yo voy a dejar la componente que tengo en X. Y yo voy a elegir un J aleatorio. En este caso tengo 2 dimensiones, yo puedo escoger la 1 o la 2, donde voy a elegir sí o sí esa componente de mi vector B. ¿Esto qué previene? Que como el CR generalmente es un número bajo y posiblemente no cruce ese individuo con ninguno de mi solución mutada B, entonces yo garantizo que ese U no sea idéntico al X inicial que yo tengo. Entonces estoy protegiendo la exploración de mi método. Entonces vamos a elegir pues nuestro U para este individuo inicial. Entonces tenemos que X1 es 22.38, aquí vemos en la población, y 66.58. Y mi B calculado es 87.87 y 11.19. Entonces tenemos que el random 1 es 0.45, que es superior al 0.4, quiere decir, como es superior, ¿cuál vamos a elegir? Vamos a elegir a XY. El random 2 para la componente 2 es 0.8 y ese
es mayor, entonces cogeríamos X, pero nuestro aleatorio de las dimensiones es 2. Quiere decir que la dimensión 2 voy a utilizar el componente 2 de B. Entonces así voy a tener un nuevo miembro de la población, de la siguiente población, 22.38 y 11.19. Pero si observamos, ese 11.19 sobrepasa los límites de la dimensión 2, que son 0 y 100. Entonces, ¿qué se hace? Se revisa ese individuo U y entonces dice, si está por fuera, simplemente lo varío por un aleatorio entre las dimensiones de eso. Entonces, es uno de los métodos que tiene una implementación para esto. La mayoría de los métodos no tienen esta revisión. Evolución diferencial lo tiene en su versión original. Y entonces nuestro nuevo individuo va a ser 22.38 y un aleatorio entre 0 y 100, porque este 11.19 se sale de los límites que hemos planteado. Entonces ese sería mi individuo 1. Entonces para mi individuo 2 tenemos que elegir los 3 números aleatorios diferentes al individuo 2. En este caso vamos a elegir como R1 el individuo número 7, como R2 el individuo número 5 y como R3 el individuo número 10. Y volvemos a calcular. Entonces tenemos mi R1, le sumo el F por el R2 menos el R3. Y ahí tengo un vector B. En este caso es 132.44 menos 56.106. El paso 3, elegimos el individuo U que lo elijo entre B y mi individuo original. ¿Cuál es mi individuo original? Vamos por el 2. Entonces el individuo 2 está dado como 27.58, aquí qué pena no es X1 sino XY en este puntico, 27.58 y 54.79, que sería mi individuo número 2, y B, que es el que calculé a partir de mis soluciones aleatorias. Entonces tengo X1 y XB y tengo un parámetro de cruzamiento de 0.4. Entonces tiro dos aleatorios, en este caso 0.87 y 0.76 en ese caso, y un aleatorio de las dimensiones que puede ser 1 o 2, en este caso es 1. ¿Qué me quiere decir? Que si es 1, yo voy a coger la componente 1 del vector B. ¿Sí? Entonces tenemos que el 0.87 no muta, pero como la dimensión es 1, y esa yo la voy a mutar sí o sí para que el individuo no me quede X. ¿Qué pasaría si no tuviera este aleatorio de dimensiones en 1? Si solo me guiara por el cruzamiento. En este caso no habría cruzamiento y mi nuevo individuo sería igual al individuo que ya tenía en la población anterior. Entonces, evolución diferencial toma este número aleatorio para que yo no tenga copias idénticas de mi población. Entonces, en este caso coloco el B y coloco la segunda componente de mi individuo original, porque en este caso no me sale que la cruce. Entonces en este caso tendría esto, pero en este caso 132 rebasa los límites. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos un aleatorio entre 0 y 100, en este caso 78.63, y cambiamos este 132 por ese aleatorio que está dentro de los límites. Y dejamos nuestra componente que cumple con mis límites. Y así sucesivamente en el individuo 3, 4, 5 es este mismo método. Elijo 3 números aleatorios que no sean el individuo que estoy usando, calculo el B, escojo el nuevo individuo U
y finalmente reviso si está dentro de los límites o no está dentro de los límites. Y básicamente se completa nuestra nueva población inicial, o sea, nuestros 10 individuos, y se vuelve a evaluar la función objetivo. Y ahí voy haciendo hasta que termine el número de iteraciones. Y básicamente este es el método o cómo hallar una nueva población para evolución diferencial.